Hola queridos hermanos, Dios os bendiga un montón. Me gozo una vez más el poder estar aquí con vosotros, el poder mantener ese contacto para poder seguir nutriéndonos de la palabra del Señor, para poder seguir ahí en la brecha y agradecerles muchísimo por estar ahí, porque sabemos de que son tiempos en los cuales necesitamos estar más en comunión, más en intimidad con el Señor. Y así pues con ese mismo gozo y con ese mismo anhelo vamos a presentar este día al Señor. Padre amado, Señor, nos gozamos una vez más, un día más delante de tu presencia. Padre, para que sigas tú, Señor, haciendo tu obra, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Y así con ese mismo gozo, Señor, que has depositado en cada una de nuestras vidas, que nos ayudes a poder retener lo que tienes para nuestras vidas en este día, para que podamos seguir fortalecidos delante de tu presencia. Padre, dirige de principio a fin todo lo que se tenga que hacer en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y así con ese mismo gozo, con esas mismas ganas, vamos a disfrutar de la alabanza, de la adoración, y así que hermanos, disfruten. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Bien, pues después de haber disfrutado de este tiempo de alabanza, ahora vamos a estar atentos para escuchar lo que Dios quiere en este día hablar a nuestras vidas. Damos paso al Pastor Oscar y que Dios os bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con la enseñanza del libro de Hebreos. Hoy corresponde, el capítulo número 8, que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, y te pido, Señor, que me des tu gracia para poder compartir, Señor, esta enseñanza. Dame, Señor, tus fuerzas, dame, Señor, de tu espíritu, de tu unción, Señor, y también, Señor, pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, como bien sabemos que el Señor, Dios, estableció en la antigüedad, es decir, en el Antiguo Testamento, o pacto, ¿verdad? Estableció un pacto con el pueblo de Israel, el pacto en el monte Sinaí, que fueron los mandamientos, que fue la ley, ¿verdad?, que Dios dio a Moisés para que presentara al pueblo. Hizo el pacto con ellos, pero sabemos que ellos, no pudiendo cumplir ese pacto por el pecado, por la debilidad, entonces a través de los requisitos externos, me estoy refiriendo con esto al sistema de sacrificios que ofrecía el sumo sacerdote por los pecados del pueblo.
Entonces, a través de ese sistema de sacrificios y de sacerdocio levítico, entonces el pueblo volvía a tener pues esa comunión con Dios, volvía a tener esa relación con Dios que había perdido por haber quebrantado pues la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos sacrificios nunca se acababan, porque cada año tenía que entrar el sumo sacerdote para presentar esos sacrificios. Venga un año y otro y otro y otro y otro. Entonces, esto no quitaba el pecado. O sea, cada año se hacía memoria, se recordaba. Entonces, no cumplía con esa finalidad, ¿vale? Entonces, por esto fue necesario que hubiese un único y sumo sacerdote, además rey, con un único sacrificio. Y claro, un sacerdote, pues donde ministraba en el lugar santísimo, también necesitaba un lugar. Entonces habla de un tabernáculo, ¿sí? Pero no terrenal, sino celestial, para ministrar a favor de los hombres. Entonces, como leímos en el capítulo 1, entonces por eso fue necesario un único sumo sacerdote. Entonces dice en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Que leímos de que ese sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, aquí vemos que fue necesario un sumo sacerdote, un único sumo sacerdote, el cual es Cristo. Cristo es como perfecto y sumo sacerdote y además rey. Él fue quien abrió el camino hacia Dios de una vez para siempre, siendo Él mismo sacrificio y ofrenda a la vez. En Hebreos capítulo 10 y versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, también la Biblia dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Él es el camino que lleva al Padre, que lleva al cielo. Entonces, Él, este sumo sacerdote, está en los cielos. Él está intercediendo por todos nosotros, constantemente, continuamente, día y noche, Él no se cansa, ya que Jesús murió y resucitó para no volver a morir. Él vive para siempre. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, lo que era imposible bajo aquel sistema antiguo, del antiguo pacto, un sistema externo, sacerdote continuamente presentando sacrificios. No, Jesús se presentó una vez para siempre, y además Él mismo entró allí al cielo después de su resurrección, después que Él se presentó a los discípulos y ascendió a los cielos, ¿verdad?
Entonces Él está allí en servicio por todos nosotros. Desde allí Él está ministrando a su pueblo. Pero también, como leímos, ¿verdad? Él se sentó a la diestra del trono de la majestad, es decir, habla de que Él es rey también. También lo escribía en el capítulo 7, hablando acerca de Melquisedec, que era una tipología de Cristo, habla de sacerdocio y habla también de rey, ¿vale? Pues Jesús también es rey, Él es rey. Y está sentado, eso habla de poder, habla de autoridad, habla de reino, de que está en su reino, en un reino celestial, no de este mundo. Él es rey de reyes y señor de señores, lo dice Apocalipsis 19 y versículo 16. Además, en Él, es decir, en Jesús, también nosotros participamos de un real sacerdocio, como lo dice Pedro en el capítulo 2 y versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y claro, como rey, Él gobierna en tu vida, en la mía, en tu corazón. Pero realmente podríamos preguntarnos si Él realmente está reinando en nuestra vida, si realmente nosotros nos hemos sometido bajo su reinado, al ser Él el rey, y nosotros estar pues dispuestos a hacer lo que Él nos diga, ¿verdad? También apreciamos un contraste entre el versículo 1 y 2, entre lo temporal y lo celestial, es decir, el trono de la majestad. Jesús sirve en un tabernáculo original y permanente, es decir, en el cielo, hecho por Él mismo y no del hombre. Ese sacrificio en su cuerpo presentado al Señor, rasgó el velo, eso lo dice la palabra del Señor, ¿vale? Entonces el escritor de Hebreos, tengamos en cuenta que está hablando para judíos que se habían convertido al Evangelio, pero que aparte de eso ellos todavía practicaban aquellos rituales, aquellos ceremoniales externos, y el escritor le está diciendo: no, mirad que no es así, más bien todas esas cosas estaban hablando de algo mayor, estaban apuntando a Cristo Jesús. Él les decía que, como dice aquí, que eso era una sombra, era una figura de aquello que había de venir. En los versículos 3 y 6, nos dan a entender los detalles acerca del tabernáculo. Era una estructura que era una copia del original, es decir, el que está en los cielos, que se le dio a Moisés para que lo hiciera conforme se le había mandado. Por tanto, al ser terrenal, hecho en la tierra, no podría en sí mismo ser una realidad celestial, era una copia y además era temporal. Además, ese tabernáculo terrenal, ese tabernáculo es, por decirlo así, el retrato
de Jesús, porque el tabernáculo es precioso, toda la enseñanza que tiene el tabernáculo y todo lo que está allí se relaciona con Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo, por lo cual eso era temporal hasta la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, leemos, bueno, ya hemos leído, también como ejemplo, ¿verdad? Cuando hacemos alguna diligencia, pues nos piden nuestro carné, nos piden el original. A veces, si queremos hacer determinada asunto, pues nos piden el original y una copia, pero cuando damos la copia nos piden el original, ¿verdad? Pero no deja de ser una copia. Lo que interesa ahí es el original y es el que da ese valor, ¿vale? Y el santuario o tabernáculo original es el celestial, no es el terrenal. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre ajena, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Jesús presentó mejor sacrificio en sí mismo. En Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿vale? Porque en el versículo 22 habla: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, una figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Jesús, amados hermanos, no vino para seguir llevando una liturgia externa, para ir al tabernáculo cada año a ofrecer sacrificios. No, nada de eso. Él se presentó él mismo como sacrificio y de una vez para siempre, para expiar el pecado del pueblo. Hoy día vemos, ¿no?, en tipo de religiones que todavía pues siguen con con estos rituales externos, ¿verdad? Los ortodoxos con el cordero, también vemos los musulmanes, ¿verdad? Y vemos que esto es algo que quedó atrás, algo que ya no es necesario, esas servicios externos, porque con eso el hombre nunca va a poder llegar a Dios, solo es a través de Cristo Jesús. Por tanto, el ministerio de Jesús es superior, porque el pacto mismo es mejor en base a mejores promesas en el versículo 6. Eso no quiere decir que el pacto antiguo fuera menos digno de confianza. Fue Dios mismo quien lo estableció, y Dios es perfecto y Él no miente y Él es fiel a lo que promete. Más bien aquel pacto se fracturó por la desobediencia del pueblo al no cumplirlo. Pacto es una relación, ¿verdad?, entre dos personas o más, y se basa en ciertos compromisos o promesas. Entonces Dios les dijo lo siguiente al pueblo:
judío. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19, versículo 8. Pero como bien sabemos que el pueblo quebrantó ese pacto, porque muy prontito ellos, al ver que Moisés tardaba tanto de bajar del monte con la ley, pues ellos dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Aarón, haznos dioses, y a él se le ocurrió la idea de hacerles un becerro, el becerro de oro. Eso está en Éxodo 32, ¿vale? Entonces, cuando nosotros leemos en el capítulo 8 y en el versículo 8 dice, porque reprendiéndoles, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Jacob, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, ellos quebrantaron el pacto, ¿vale? Los defectos no estaban en la ley misma. De hecho, en Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fue el hombre que en su debilidad no podía cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Sin embargo, la ley no otorgaba el poder a las personas para que vivieran piadosamente. La debilidad humana hacía que la ley no fuera eficaz. Solo es posible por medio del Espíritu Santo. La ley le dice al hombre que es pecador y que ha violado la ley de Dios y que necesita ponerse a cuentas con Dios. Y de la única manera posible de ponerse a cuenta de Dios es a través de Cristo Jesús, ¿vale? Entonces ese nuevo pacto en los versículos 10 y 13 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y se haré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo que sea por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, esta cita que hemos leído aquí es una palabra profética que el Señor le había dado a Jeremías cuando el pueblo estaba en el cautiverio. ¿A causa de qué? De la desobediencia, de no haber cumplido, ¿verdad? Con Dios. Como vemos, hermanos, pues allá ellos se rebelaron contra el Señor, hicieron el becerro y tal, y aquí habla el escritor de que el Señor les había reprendido y todas esas cosas, ¿vale? Porque ellos no obedecieron. Y ese becerro pues representa idolatría, ¿verdad? Y eso es algo aborrecible delante de Dios. Hoy día pues hay ídolos y nosotros mismos podemos llegar a tener ídolos. No puede ser ídolos de metales o de madera, pero eso no está bien, eso hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Pero tal vez también pueden haber ídolos físicos, humanos, algo que se pone en el primer lugar
Eso es idolatría, es ídolo. Piensa en alguien que sea como para ti el centro, que lo que diga, en fin, en la familia, siempre suele haber alguno ahí. Pero el mayor becerro, ídolo que el hombre puede tener es el orgullo, ¿verdad? Y eso es un pecado delante de Dios. Entonces tenemos que poner, pues a quemar todas esas cosas delante de Dios, en el altar de Dios. Hay becerros hoy día muy modernos como es el móvil y todo lo que eso conlleva. Eso es un becerro, aunque sea móvil, pero es un becerro, es un ídolo. A veces eso se convierte en el centro mismo del creyente. Se le da más relevancia a eso que tal vez a tener un tiempito de coger la Biblia, leer la Biblia y de orar. Entonces, y otros becerros, la moda y tantas cosas, hermano, pues todas esas cosas hay que desecharlas en el nombre de Jesús, ¿vale? Entonces, así que se requería de un nuevo pacto en base a nuevos requisitos. Estos versículos que leímos anteriormente hacen referencia al punto esencial del nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver unos aspectos aquí en este pacto. El primero de ellos que vemos es que es interior, porque habla de corazón. Dios ya no escribe su ley en tablas de piedra, no. Ahora Él lo escribe en el interior, en el centro, como decía, en su mente, en su corazón, en el centro, en el corazón, ¿verdad? En el interior de cada persona, es decir, no superficial. Lo que era en la antigüedad superficial, todos esos requisitos, no, hermanos, eso ya no es necesario, eso se debilitó, ¿vale? Ya no hace falta eso para llegar a Dios. Entonces, en este nuevo pacto, Dios se encarga de la obediencia de su pueblo, cumple su compromiso por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón de nosotros, de los que los que nos hemos convertido a Cristo, ¿vale? Y en nuestra mente, guiándonos y estimulándonos a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios. ¿No ves que cuando tú dices izquierda y el Señor te dice no es a derecha y tú no, es que es a izquierda? No, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí? Cuando vamos pues por donde no debemos, cuando hacemos lo que no debemos, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos está ahí redarguyendo y nos dice, esto no está bien, no es como tú piensas, no es como tú dices, no, mira, es como Dios dice. Entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿verdad?, a obedecer a Dios, no impositivamente, sino por amor, ¿verdad? Pues hacemos la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, también es personal, porque el nuevo pacto no es únicamente una relación de Dios con un pueblo, sino que habla de una relación personal, íntima, con cada hijo y con cada hija. Es decir, tú puedes presentarte ante Dios, clamar a Dios, ¿verdad? Ya no se requiere de un personaje para que interceda por ti delante de Dios, sino que tú mismo tienes una relación con Dios, ¿verdad? Y a la vez que Dios sabemos que no tiene hijos predilectos, por tanto, tampoco podemos presumir de tener una relación superior a la de los demás.
ya que por medio del sumo sacerdote de Cristo, cada cristiano, desde el menor de ellos hasta el mayor, tiene una amistad personal e íntima con Dios. También incluye el perdón de pecados. Los sacrificios materiales que Dios pedía bajo el antiguo pacto no removió la barrera espiritual de la desobediencia. Dios quitó esa barrera en el nuevo pacto. La promesa se cumplió en Cristo, en el sumo sacerdote y rey, en su único y perfecto sacrificio de Jesús. ¿Vale? Hermanos, Dios es un Dios de pactos. Dios estableció un pacto con Noé: y verás mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto que hice contigo, que no iba a destruir más la tierra con diluvios, ¿verdad? Nada. Dios también hizo pacto con Abraham en Génesis 17, y ese pacto, hermanos, era el de la circuncisión, donde todo varón nacido pues a los 8 días los tenían que circuncidar, y esa era la señal de ese pacto con Dios. Es decir, se basaba en requisitos externos, no internos. Por eso también en los sacrificios que presentaba el sumo sacerdote, todo eso era externo. No apuntaban hacia la conciencia misma del hombre. Por tanto, pues no cumplía con ese requerimiento de parte de Dios. Entonces, esto quedó en la antigüedad, en el pasado. Ya no es a través de esos rituales externos que vamos a agradar a Dios. No es como en la iglesia tradicional, por dejar de comer carne, por hacer las penitencias, en fin, los ortodoxos con el sacrificio del cordero, en fin, y tantos otros. No es por esos sacrificios que el hombre va a llegar a Dios, o que va a ser perdonado por esos sacrificios delante de Dios, de ninguna manera. Eso es a través de Cristo Jesús. Y como también leíamos, hermanos, todos esos rituales exteriores apuntaban, señalaban a Cristo Jesús. Eso era temporal, todo eso externo, eso era temporal, y eso tenía un propósito, que era apuntar hacia Cristo Jesús. Entonces todos esos requisitos se cumplieron en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 9 y versículo 9, aquí está escribiendo el tabernáculo, el sacerdocio y tal. En el 9 dice: lo cual es símbolo, está hablando del lugar santísimo, ¿vale? Que estaba en el tabernáculo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso tenía que ser reformado, tenía que ser transformado. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, externo, no interno, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Y esto lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Dice, esto es en la cena, ¿verdad? En la cena del Señor. Mateo 26 y versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aleluya. Ahí Cristo en su sangre, en su sacrificio, ahí se abrió ese nuevo pacto, y en ese nuevo pacto entra todo el universo, todos aquellos que se arrepientan y vengan a Jesús y crean en Él, sea judío, sea gentil. En ese pacto, en su sacrificio, tenemos entrada al Padre. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque a veces le damos demasiada importancia a las cosas externas, ¿verdad? Como hablaba en el sacerdocio levítico, ¿no? De ofrecer las cosas externas, de que Dios ya no escribe en tablas de piedra su ley, sino en el interior, en el corazón mismo de la persona, y que a través del Espíritu Santo nos da poder para hacer su voluntad. A veces nos quedamos o le damos más énfasis a lo externo que a lo interno. A veces descuidamos más nuestra relación con Dios, dándole más importancia a los rituales mismos que a veces que hacemos, ¿no? Y que son bíblicos además. Pero todo eso tiene una connotación que es hacia Cristo Jesús. En las mismas celebraciones, ¿verdad? En la iglesia, a veces alguien o alguno le da más importancia pues al mismo lugar en sí. Ahora ya no nos podemos reunir. Entonces la importancia no es ese lugar, porque la iglesia no es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia y no son las paredes, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros, de los nacidos de nuevo, que conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿vale? Y a veces entramos en cosas que no deben ser, a veces por un asiento, a veces porque si aquello está así, porque si lo otro está así, por si el color, por si las luces, por si, en fin, cosas externas. Hermano, eso no es lo importante. Lo importante es que mantengamos una relación genuina y verdadera con Dios. Eso sí que es importante. Eso sí que es relevante, hermano. Las demás cosas. Además Jesús, sabéis que a los religiosos de la época, los que tenían que, pues, no solamente enseñar, sino cumplir, ¿verdad? Con la enseñanza de la Biblia,
ellos mismos ni cumplían las cosas y ellos le daban más énfasis a lo externo. Se vestían muy bonito, muy guapo, en fin, y eso es hipocresía. Entonces, no es tanto el vestirnos guapos, ponernos el traje tan guapo, o ponernos una máscara, ponernos algo delante. No, hermano, lo importante es cómo estemos dentro, eso es lo que reflejamos fuera. De lo contrario es hipocresía, ponernos la máscara pues de los días de culto. No, eso de ser diario, continuo, una relación íntima con Dios. Así que bien, hermanos, lo dejamos hasta aquí. Que el Señor os bendiga un montón y nos vemos Dios mediante en la siguiente oportunidad que el Señor nos dé. ¿Vale? Que estéis muy bien, mucho ánimo y adelante.